nuestra clase de escuela dominical. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Nos hemos detenido para estudiar la vida de Zacarías y Elizabeth, y podemos aprender, en verdad, podemos aprender muchas cosas con la vida de estas personas, de esta pareja. Y vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude para aprender. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Estamos juntos otra vez, estamos listos para aprender de ti, de tu palabra, y te pedimos sabiduría. Es nuestra oración siempre que vamos a estudiar tu palabra, pues que nos ayudes a entenderla, que nos des la claridad mental, pero también espiritual, Señor, de modo que podamos aprender las verdades espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a prestar atención a lo que tu palabra nos enseña, de modo que podamos aprender. Y también, Señor, que lo que aprendamos lo pongamos en práctica, lo usemos en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 1. Vamos a leer los versos 5 al 7. Lucas capítulo 1, versos 5 al 7. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, cuando escuchamos a una persona hablar de la seguridad de su salvación, cuando comienza a dar testimonio de su seguridad, de que va al cielo, de repente se tiene la idea de que es una persona sin pecado, que es una persona que ha logrado llegar a una estatura espiritual muy alta, y de repente se piensa que es una persona especialmente consagrada, especialmente santa, porque tiene esa seguridad, porque habla de que ha sido perdonado, de que va al cielo, de que tiene vida eterna. Muchas veces se tiene esa idea, pero no necesariamente es así. Tenemos que reconocer esto. Aún el hombre que tiene la seguridad de su salvación, aún el hombre que dice que su pecado ha sido perdonado, aún ese hombre es pecador. Aún ese hombre en algunas ocasiones peca. No quiero usar la palabra falla, porque no quiero dar la idea de que minimizo el pecado. Pecado es pecado, aunque de repente, en vez de usar la palabra pecado, decimos fallas, errores. No, aún la persona que tiene seguridad de salvación es pecador. Es una persona que en ocasiones peca. Leemos en la Escritura que decía el rey: no he visto hombre que haga el bien o justo que haga el bien y nunca peque.
Es el hombre que es justo también peca. No ha llegado a una vida de perfección. Quizás ha cambiado su vida, y no digo quizás, ha cambiado su vida. Eso es natural, eso es normal si es cristiano. Muchas cosas de su vida pasada quedaron atrás, son las cosas hechas nuevas. Pero tenemos que recordar que todavía la Escritura dice: no hay justo ni aun uno. O sea, me refiero a que no hay nadie, ninguno, aún el más consagrado y aún la persona que tiene seguridad de salvación, peca en ocasiones. Quizás, yo creo que es como dice el apóstol San Juan, no practica el pecado, pero en ocasiones peca. Y Zacarías y Elizabeth eran igual a lo que yo estoy hablando. Zacarías y Elizabeth eran personas que creyeron en la abundancia de la gracia de Dios, que creyeron en Dios, creyeron en su palabra. Y es por eso que leemos, por ejemplo, el verso 6, que dice Lucas que ambos eran justos delante de Dios. Ya hemos dejado en claro esto, no significa que eran personas sin pecado. Eran hombres como usted y como yo, como tú y como yo, solo que gozaban de la gracia de Dios como la goza todo cristiano. Génesis capítulo 15, verso 6, hablando de Abraham, dice la Escritura, hablando de Abraham, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Igual que a Abraham le fue contado por justicia el hecho de creer en Dios y creerle a Dios, igual a Zacarías y a Elizabeth les fue contado por justicia, porque ellos creyeron, le creyeron a Dios, creyeron a la Escritura. Ellos creían en el Dios vivo y verdadero y creían en la revelación de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, leemos en Hechos 24, verso 14, dice: pero a esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y luego dice, está hablando el apóstol Pablo, dice: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Zacarías y Elizabeth hacían algo semejante. Creían en Dios y creían en todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas. Por eso, porque ellos creyeron, fueron declarados justos delante de Dios. Fueron declarados sin pecado. Zacarías y Elizabeth eran personas con convicciones. Eran personas, por ejemplo, que creían que la ley de Dios era recta, que la ley de Dios era cierta, pues creían lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Y la Escritura en el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, en el Salmo 19, versos 7 y 8,
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto era algo que Zacarías y Elizabeth creían. Le creían a Dios y creían en la palabra de Dios, en la ley y los profetas. En Romanos, el capítulo 7, el verso 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Zacarías y Elizabeth creían esto acerca de la Escritura. Por eso, al creer lo que dice la Escritura, al creer lo que dice la palabra de Dios, creerle a Dios, creer en Dios, eso los hacía justos delante de Dios. Dice, volviendo a lo que se escribió acerca de Abraham, dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Zacarías y Elizabeth le creían a Dios. Zacarías y Elizabeth creían en la ley y los profetas, creían en la palabra de Dios. Pero ellos también, aparte de tener esa convicción, de tener fe en Dios y tener fe en su palabra, ellos entendían, también estaban convencidos de que no podían guardar por ellos mismos, no podían guardar la palabra de Dios. En Hechos, el capítulo 15, verso 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos sabían, hermanos, que no podían cumplir con todo lo que la ley y los profetas decían. Ellos lo reconocían. Y esto, hermanos, esto es algo entendible, es algo que de una manera consciente tenemos que aceptar, reconocer. No podemos cumplir con todo lo que la ley nos dice, con todo lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos, el capítulo 3, el verso 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Y saben por qué, hermanos? No podemos guardar toda la ley, no la podemos guardar. Puede ser que cumplamos con algo, pero fallamos en algo relacionado con la ley. En Romanos capítulo 8, el verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y miren lo que dice: ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne. El problema de la persona no creyente es más profundo que sus actos de desobediencia. La verdad que nuestra carne nos mueve a pecar, nos mueve a desobedecer a Dios. Las compulsiones internas de la carne nos hacen que no vivamos conforme a la palabra de Dios. Zacarías y Elizabeth
reconocían eso, no podían cumplir con la ley de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otra vez, por las obras de la ley nadie será justificado, dice Pablo, y es que no podemos guardar todo lo que la ley, lo que la palabra de Dios nos dice. En Gálatas capítulo 3, verso 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y luego el verso 24, de allí mismo de Gálatas 3, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, y miren cómo dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha servido para que nosotros reconozcamos, entendamos, no podemos ser justificados por guardar las obras de la ley, no podemos, porque no podemos cumplir con ella, no podemos guardar todo lo que la ley, todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y puede ser que deseemos, que querramos hacer lo que dice la Biblia, pero no podemos. El apóstol Pablo decía, yo veo una ley en mis miembros, y es la ley del pecado. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo decía esto. Romanos capítulo 7, desde el verso 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Al igual que Pablo, al igual que todos los hombres de Dios, Zacarías y Elizabeth sabían que la palabra de Dios es buena, y creían en la palabra, creían en la ley y los profetas, creían a Dios, pero también sabían, entendían que no podían cumplir con todo lo que la ley decía. Entonces, al entender que no cumplían con los estándares de la ley, al entender, al comprender que no cumplían con lo que la ley pedía, reconocían que debían de arrepentirse y tener fe. Sabían que debían volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Miren esto. Creían en la Escritura, en la ley y los profetas. Le creían a Dios. Pero sabían también, esas eran sus convicciones, que ellos no podían guardar la ley de Dios, que pecaban también. Entonces ellos reconocían que tenían que volverse a Dios en arrepentimiento y fe.
eran justos delante de Dios, pero es que Dios los justificaba, los declaraba sin culpa por su fe, al igual que a Abraham. En Habacuc capítulo 2, verso 4. Habacuc capítulo 2, verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que cuya alma no es recta se enorgullece. Pero termina el texto diciendo: mas el justo por la fe vivirá. La persona que es justificada delante de Dios lo es por la fe. No podemos por nosotros mismos ganarnos la justificación o el ser declarados sin culpa. No podemos guardar la ley de Dios, no podemos guardar todos sus preceptos, todos sus mandamientos. No podemos. Fallamos, pecamos contra Dios, le desobedecemos en muchas maneras. Y es por eso que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, pero no por una justicia propia, sino porque Dios los justificaba igual que a todo creyente, igual que a todo cristiano. Dios los declaraba justos. En Lucas capítulo 18, verso 13, dice: mas el publicano, está hablando, ¿se acuerdan que subieron dos al templo a orar? Un fariseo y un publicano. El publicano se jactaba, el fariseo se jactaba de su justicia, de las cosas buenas que hacía. Pero dice el verso 13, mas el publicano, el pecador, estaba lejos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Igual que el publicano, Zacarías y Elizabeth se volvían a Dios arrepentidos de sus pecados y creyéndole a Dios, creyendo eso de que el justo por la fe vivirá. Ellos se volvían a Dios, creían que Dios era misericordioso, que Dios era compasivo, que Dios era amoroso, y por eso se volvían a Dios. Y miren esto, tenemos que aprender que si la persona se ha alejado de Dios, si la persona ha vivido lejos de Dios, ella puede volverse a Dios y ser recibido por Dios. Si esta persona se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona. Si pone su fe en Jesucristo, Dios lo declara justo, Dios lo declara sin pecado, Dios lo declara sin culpa y le da una esperanza de vida eterna. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios porque esto es lo que hacían. Sí creían a la palabra, sí le creían a Dios, pero reconocían que no podían cumplir con lo que la palabra de Dios decía, y entonces se volvían a Dios arrepentidos y en fe, y eran declarados justos. Esas eran sus convicciones. Cuando ellos se volvían a Dios, ellos creían que Dios les perdonaba. Miren lo que dice el Salmo 130. Salmo 130, los versos 3 y 4. Dice Jehová: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Miren esto es algo que creían Zacarías y Elizabeth, que si se volvían a Dios arrepentidos, Dios les perdonaba. Dice el salmista: Jehová, si tú miraras a los pecados, ¿quién podría mantenerse?
¿quién podrá mantenerse? Hermanos, si no fuera por el perdón que Dios nos da cuando venimos arrepentidos y poniendo nuestra fe en Jesucristo y recibiendo a Jesús como Salvador, si no fuera por eso, nadie sería salvo, nadie sería justificado, nadie podría tener una esperanza de ir al cielo. Toda persona tiene que reconocer que no puede cumplir con la ley de Dios, que no puede cumplir con todos los mandatos de Dios, pero también tiene que reconocer que si se arrepiente y se vuelve a Dios en fe, Dios le perdona. Miren otra vez lo que dice el verso 4 de este Salmo 130. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Y está hablando del perdón infinito de Dios. En ti hay perdón. En el Salmo 143, el verso 2, dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David admite su injusticia, pero también reconoce que en Dios hay perdón. Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que recordarlo, tenemos que creerlo. En Dios hay perdón. Tenemos que creerlo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Ha vivido de una manera perdida, ha malgastado su herencia y su misma vida, pero cuando está allá, cuando está caído, cuando está destruido, cuando ha llegado hasta lo más bajo, allí dice, se acuerda de la casa de su padre. Y dice: me voy a levantar y voy a ir y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Habla de lo que va a hacer cuando regrese con su padre. Una pregunta: ¿por qué se atrevió a regresar? ¿Sabía, conocía algo de su padre? Sin duda, hermanos, que él conocía a su papá. Por eso se atrevió a ir a buscarlo. Por eso se atrevió que, aunque había caído, se había portado muy mal, él sabía que podía regresar a su padre. Y sabía que su padre le iba a recibir. Él tenía esa seguridad. Y es algo que debemos de tener nosotros de seguridad. Dios perdona. Dios perdona. Si venimos arrepentidos a Él y en fe, Él perdona. Esto era lo que hacían Zacarías y Elizabeth. No eran perfectos en sí mismos, no eran justos en ellos mismos. Pero cuando pecaban contra Dios, venían a Él arrepentidos y en fe, y así, igual que a todos, Dios les perdonaba. En Isaías, el capítulo 1, el verso 18, dice así, y son palabras de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios promete el perdón. Dios promete que van a ser transformados nuestros pecados. Dios promete que va a tratar con nuestros pecados si venimos y hacemos cuentas con Él. En Miqueas, capítulo 7, verso 18 y 19, dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Hermanos, estas eran las convicciones de Zacarías y Elizabeth. Creían en la Escritura, en la ley y los profetas, le creían a Dios, pero reconocían que no podían cumplir con la ley de Dios, y también reconocían que si se volvían a Dios en arrepentimiento y fe, Dios les perdonaría. Ellos creían lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, que Dios nos perdona. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos, el capítulo 3, Romanos 8, verso 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más también aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios es el que justifica. Romanos capítulo 3, verso 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que justifica es Dios al que es de la fe en Jesús. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo y viene arrepentida a Dios, Dios le perdona y Dios le justifica. Dios lo declara justo, como lo hizo con Zacarías y Elizabeth. Volviendo al Evangelio de Lucas, dice Lucas, ambos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos. La base para esa justicia era Jesucristo, era el Mesías, era la muerte y resurrección de Cristo Jesús. En el libro de Isaías, el capítulo 53, dice el verso 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El perdón de Dios es a favor de todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Lo mismo sucedió con Elizabeth y Zacarías, pero algo que tenemos que ver. En ese mismo verso 6, dice Lucas, ambos eran justos delante de Dios. Sí, Dios los justificó por su fe. Pero también dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andaban irreprensibles, o sea, eran justificados por Dios y eran santificados por Dios. Dios les ayudó, Dios trabajó en sus vidas de modo que ellos vivían unas vidas rectas, unas vidas santas, andaban irreprensibles. Ellos estaban viviendo de una manera diferente a la sociedad en que se desenvolvían. Recuerdan cómo se estaban apartando, cómo la religión de los días de ellos era una religión fría, alejada de Dios, de hipocresía, porque Jesús habló de ello, pero ellos se mantenían firmes. Su vida era diferente a la vida de las demás personas que estaban a su alrededor. Andaban, dice, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando Dios hace justa a una persona, también la santifica, también la hace diferente, también hace que esa persona cambie su manera de vivir.
no pueden separarse esas dos cosas, justicia y santidad. Dios justifica y Dios hace santa también a la persona. Santifica a la persona, la aparta para Él, la aparta para su servicio, la aparta del mundo, la aparta del pecado. Hermanos, ellos eran justos delante de Dios y delante de la gente andaban irreprensibles. Ellos vivían una vida recta, una vida justa delante de los hombres. En primera a los Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego en el capítulo 6, verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo viene a la persona que ha creído en Jesucristo, y el Espíritu Santo santifica a las personas que han puesto su fe en Jesús, que han recibido a Jesús como su Salvador. Ese verso 11 es antecedido por otros versos que nos dicen cómo eran los hermanos de Corinto. Dice en el verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y esto erais algunos. Hermanos, Dios justifica al impío. Dios justifica a todo hombre que se acerca a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Dios justifica a todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador. Lo declara justo, lo declara sin pecado, lo declara sin culpa, pero también lo santifica. Lo hace que cambie esa manera de vivir. Esto erais algunos. Pablo podía decir a los mismos hermanos de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Podemos pensar, cuando veía a la gente que no tenían hijo, quizás pensaba, algún pecado han de tener en su vida, y Dios no les ha perdonado ese pecado, por eso no tienen hijos, por eso Dios los está castigando con ellos. Pero no, hermanos, no era así. Hay algo que llama la atención. No tenían hijo, dice Lucas, pero Lucas quiere hacer un énfasis: pero eran justos delante de Dios. O sea, esa idea de que te está yendo mal porque a lo mejor no estás bien con Dios, arréglate con Dios, no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así. Aquí hay una pareja que no tiene hijos, no puede tener hijos, pero eran justos delante de Dios. Algo que nos dice esto es que Dios es soberano y nuestra vida está en sus manos, en su mano soberana, y Él va a hacer lo que es bueno para nosotros en su tiempo. Nos va a vindicar, nos va a dejar ver delante de todos que somos justos. Eso fue lo que hizo con Zacarías y Elizabeth. Dios lo hizo así. La gente estaba equivocada. Aquellos que pensaban que tenían algún pecado delante de Dios, Dios les hizo ver que no era así. Simplemente Dios era soberano y en su tiempo les iba a dar un hijo. Y miren esto, y qué hijo. Un hijo muy especial, muy especial, el precursor del Mesías. Hermanos, Dios nos justifica en Cristo. Dios nos santifica en Cristo. Y Dios nos vindica o nos
hace ver bien delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que Dios sea glorificado. Hermanos, aprendamos esto. Somos justos, declarados sin culpa por Dios a través de Jesucristo. Y la vida solamente puede ser cambiada, santificada a través de Jesucristo. Nosotros no podemos vivir de una manera recta, santa, sin Jesucristo. Necesitamos a Cristo para un cambio de vida. ¿Tiene a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Ya lo ha recibido? Quizá está luchando con algo y no puede vencer. Busque a Dios, venga a Él en arrepentimiento y fe. Reciba a Jesús como su Salvador y tendrá el poder en usted para vencer eso que necesita vencer, pero también para ser declarado sin culpa. Le invito, oremos. Señor, te damos gracias porque nos justificas delante de ti, nos declaras sin pecado, nos declaras sin culpa por Jesucristo. Gracias porque podemos tener la esperanza de salvación, de la vida eterna, por nuestra fe en Cristo Jesús. Pero también gracias porque tú nos santificas, porque tú nos das el poder, la capacidad para vivir de una manera que te agrade. Señor, estamos en tus manos. Ayuda a quien necesita a Cristo Jesús para que haga una decisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.